Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos para empezar otro vivo hermosísimo con Brigitte Champetier. Así que bueno, el tema de hoy va a ser los excluidos. ¿Quién no tiene excluidos? ¿O quién no se autoexcluyó? ¿O quién no excluyó a alguien? Así que bueno, vamos a esperar un poquito para comenzar este tema hermosísimo que ya empezamos a poner aquí. Los excluidos. Un tema muy importante, que a veces excluimos este tema para no mirar. Así que bueno, vamos a hablar un poco de este, vamos a fijarlo, vamos a ponerlo ahí. Les doy un beso a todos. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola a todos, a todos, a todos. Un abrazo grandote. Y vamos a escuchar cada palabra de lo que es un excluido. A veces nosotros pensamos, no, me olvidé. ¿Cuántas veces dijimos, para mí estás muerto en vida? Uf, frases que realmente pueden llegar a marcar algo muy importante en nuestro linaje. Así que bueno, hola Emilio, les doy un beso a todos los que se van sumando. Y vamos a, hola Mané, ¿cómo estás? Aquí está Brigitte para empezar a comenzar este tema maravilloso. A ver si está por ahí Brigitte. Ya Aquí está, viene. ya está, ya está. Bendiciones y Bueno, bienvenida, mi querida Brigitte. hola, hola, aquí es buenas tardes, no sé, qué gusto verte, qué bien, gracias por la entrevista, gracias. Es un placer estar contigo. Ya tengo mi entrada para el 8, ¿eh? Así que el 8 te veo. Vamos a ver, qué gusto, qué alegría. Va a ser un placer y sos bienvenida aquí en la Argentina. Bueno, el tema que hoy nos convoca a todos, los excluidos, porque viste que a veces pasa que nosotros decimos, no te quiero ver más en mi vida, como que arrancamos una rama de la familia o al padre o a la madre o a los hijos o a los abuelos, salís de mi vida, estás muerto en vida. Mm. ¿Qué consecuencias tiene todo eso? Pues mira, primero, estamos hechos de todo, por lo tanto, si rehuso a unas cuantas personas, yo ya pierdo mi integralidad, ya no estoy bien y lo voy a sentir sobre todo físicamente. Alguna parte de mi cuerpo se va a contraer, va a perder fuerza, va a empezar a estar enfermo, porque yo estoy hecha de todo lo que existe, ¿no? Entonces, mira, también no hay que confundir la necesidad de independencia, de autonomía, que hace que yo ya no voy a volver a ver a mis hermanos pues en meses, pero los sigo amando, los sigo teniendo internamente. Eso no es una exclusión. La exclusión es cuando, mira, hay dos tipos de exclusión. Una es de no ver, de ignorar, muchas veces por ignorancia, otras veces también por comodidad. No miro más allá de lo que estoy acostumbrado, a lo que pertenezco, ¿no? Y de vez en cuando veo y asusta, porque lo que descubrimos siempre es otras maneras de ver, de vivir, de sentir y otras más sufrimientos diferentes de los que yo conocía. O sea, asusta un poco ver la realidad. Entonces, hay una parte de nosotros que intenta excluir la mayor parte de la realidad. He empezado a conocer algo, me he adaptado y ya no quiero saber más. Eso es exclusión, eso es exclusión. Y de hecho, nuestra vida también va a estar así, estrecha. No va a haber posibilidad porque mi vida es espejo de lo que vivo. Entonces no voy a tener posibilidad de expandirme, de brillar más, de dar más. Y luego la otra exclusión es la del rechazo, la de la falta de respeto, del desprecio o del odio. Sí. ¿Qué pasa, Brigitte, cuando vamos a tomar la última exclusión, ¿no es cierto? La del odio, la del desprecio. Sí. Hay una familia donde aparece un hijo en esa familia que no es de ese matrimonio. Y los hermanos del matrimonio excluyen a ese hijo. ¿Quién sufre más, en realidad? Ya. Pues mira,
Cuando hay exclusión, o sea, la exclusión es un fenómeno de doble entrada. Si excluyo, me excluyen. Si soy excluido, también yo voy a excluir, ¿no? Entonces, se puede decir que todos sufren, pero el excluido es el que más sufre conscientemente. Los excluidores van a sufrir en sus cuerpos, en lo que es su vida, porque toda la energía le va a decir, ábrete, inclúyelos, respétalos, pero yo conscientemente no voy a sufrirlo. Me siento bien, incluso superior, bien, en mi lugar. Mientras que el que lo va a sufrir emocionalmente mucho es el excluido. Y físicamente más los excluidores y emocionalmente más el excluido. Claro. Entonces, el problema del excluido es que la reacción es, voy a excluir a los que me excluyen. Y la tendencia es cuando estamos con un excluido. ¿Te gustaría volver a incluirte? No, con esta gente no. O sea, ya desprecio yo la excluida, ya desprecio a los demás como modo de supervivencia, venganza, beneficio secundario de la exclusión. Y para el excluido hay un gran esfuerzo, pero más que esfuerzo, un gran crecimiento. Hacer que es aceptar incluirme yo con los demás. Claro. Porque en la exclusión uno se construye muchas defensas, resistencias, justificaciones de por qué le excluyen. Porque son malos, porque son tontos, o porque son superiores a mí o porque son inferiores. Y hay todo un trabajo de humildad del excluido que tiene que hacer para aceptar, volver a parecerse a los otros, volver a pertenecer a los demás. Y ahí, eso es... ahí crees que de repente, vamos a suponer, esto es un caso que se da mucho, por eso traje esto, ¿no? Sí, sí. Esta persona sale porque se toma el papel de excluido como víctima, que todos están contra él y se va a encontrar en la vida con un montón de personas que van a hacer que su vida sea cada vez peor y lo excluyan más. Entonces lo mejor en este caso es decir, yo pertenezco, no estoy, o en palabras así más caseras, no estoy conviviendo, tomando el té o visitándome, pero yo pertenezco. ¿Esa sería una manera? Sí, eso es excelente. Poder decir, mira, hay muchas maneras de pertenecer. Y una es la exclusión. Y yo, como excluida, pertenezco. Y ya, con esto, la persona necesita hacer ya un gran trabajo de humildad. Decir, ay, sí, yo también pertenezco como soy a esa gente a la que yo digo que no. Y eso es para mí, ante todo, un trabajo de humildad y de ver cómo me puedo situar, pues si es en un nuevo país. Pues como nuevo país, yo llego la última y aceptaré estar la última, sin ir de víctima, de excluida. No, es la lógica de mi llegada, soy la última. En otros casos es porque soy diferente o he vivido cosas diferentes. Bueno, pues aprenderé a ver a los demás. Los demás no pueden entender que yo tenga algo especial, diferente, una tragedia especial, lo que sea. Y yo puedo comprenderlos a ellos. Porque en el fondo están viviendo todo lo que yo estoy viviendo también. También. Entonces, el trabajo de inclusión es un gran trabajo de humildad. Sí. Y también, esto puede ser, vos dijiste recién de cuando uno está en otro país que se siente excluido, o excluyo, ejemplo, una persona se va a vivir a Europa y deja América. Entonces dice, no, ese país de porquería, no quiero saber nada, yo acá soy feliz. ¿No estás excluyendo también donde naciste? Eso es. Sí, sí, totalmente. Totalmente.
y allí imposible tener éxito. Claro. Porque es como cuando tenemos que hacer un duelo, porque la realidad se transforma. El duelo, la separación, su base es la gratitud de todo lo que he vivido antes, en ese país o con esa persona o en ese lugar, ¿no? Gratitud, primero gratitud. Si sigo vivo es gracias a todo lo que me dio y no me dio lo que no me pudo dar, ¿sí? Aprender, sí, a amar, a respetar la gratitud de todo lo vivido. Y mira, y hay también otra cosa, ya que hablamos de la migración, el poder separar lo que es el país, tierra, de la sociedad, de los hombres, de las personas que forman parte de ese país. Porque uno puede haber sido excluido o sentirse excluida por la sociedad, pero nunca por el país. Claro. Y su vida va a cambiar cuando se dé cuenta de que el país la sigue amando y que ella sigue amando a su tierra y que allí donde va a llegar hay también una nueva tierra y una nueva sociedad y que pueda diferenciar bien, honrar, agradecer a la nueva tierra que le acoge y ver la sociedad compuesta también de hombres y mujeres como en mi país, trabajando con otras costumbres y necesitaré adaptarme, en integrarme y no permanecer en el borde autoexcluyéndome, ¿no? Es bien difícil, es de mucho crecimiento, de mucha entrega. Y como decís, mucho amor, que nosotros creemos que amor es lo romántico. Si vos estás de acuerdo conmigo, esto es amor. En cuanto no Ya, estás de acuerdo conmigo, ya es como que se rompe el amor. ya, sí. A ver, eh, el amor en sistémica no es emocional. Claro. Y estamos acostumbrados precisamente a ese amor de lo que me gusta y lo que no me gusta. Eso es lo que aprendí de pequeño, lo que me gusta y lo que no me gusta. Pero hay otro amor que incluso el pequeño vive, el amor incondicional de entregarse a los demás como son. Y el pequeño, en su profundidad, siempre se entrega a todos como son, siempre. Pero a nivel superficial, no. Juzgo, me gusta, no me gusta. Y entonces, como adultos, lo que la vida nos pide es ese amor que es, te tomo tal como eres. Y podemos ver que cuando alguien nos dice, gracias por ser como eres, wow, es el mayor regalo. Ay, te llega al corazón. Eso es amor, amor de verdad, amor adulto, ¿no? Tomar Amor la adulto. es tomar al otro como es. Claro, es más Generalmente vivimos, pues generalmente vivimos en ese niño, ¿no? Enojado, que toda la culpa está afuera y todos están contra mí. Entonces ahí también nosotros cometemos el error de excluirnos. ya, Y a veces en las constelaciones nosotros decimos, no, no me quieren, y nos damos cuenta en una constelación, en movimiento, que nosotros somos los que nos excluimos, era al revés la cosa. ya, sí, casi siempre las cosas son el opuesto de lo que yo me he imaginado para tener un poco de autosatisfacción, ¿no? Sí, así es. ¿Y qué pensás, Brigitte, de esto de constelar en las nuevas constelaciones? Me gustaría que vos cuentes un poco todo lo que se manifiesta y lo que se puede sanar, porque muchas personas creen que es, no sé, suerte que te toca poder solucionar tu tema, o es, se dio, no sé, casualidad. Realmente, ¿qué es ir a constelar el tema que uno quiera? Puede ser las exclusiones o lo que uno quiera. ¿Qué es sentarse y blanquear lo que le está pasando? ¿Qué es lo que va a encontrar frente a eso? Ya. Entonces, eh, poco a poco la persona empieza a ver qué es lo más importante para ella, porque si no es como una lista de cosas que no van bien, ¿no? Como ir a la tienda para comprar. Como estamos en sistémica, se trata de buscar
bien el centro, sabiendo que si muevo algo importante, muchas más cosas se van a mover. Si muevo algo secundario, pocas cosas se van a mover en mi vida. A ver, bien, da un ejemplo de eso, Brigitte, que es muy interesante lo que estás diciendo. Ya. Por ejemplo, a ver, que podría no ser muy importante. Sí, un síntoma físico, por ejemplo, se me cae el pelo, por ejemplo, me duele alguna parte del cuerpo o no me gusta algún aspecto de mi vida y no, por otra parte, no consigo estar en trabajos donde me realizo. O no tengo hijos, o sea, algo que nosotros sabemos que es mucho más importante. Sí. Fíjate, incluso herencias. Mucha gente preocupa recibir herencias y veo que no mueve nada en sus vidas, porque lo que importa es ir al centro de donde yo tengo mi amor retenido, mi amor a la vida, a los demás, a los padres, dónde está mi miedo, dónde está un resto de trauma, dónde estoy imitando la vida de otra persona. Pero bueno, yo veo que rápidamente la gente va realmente al centro de su vida o a algo importante, lo que más les hace sufrir, les pido. Y entonces, en una sesión de constelaciones, forzosamente poca gente se va a constelar, pero sabemos ya, eso Bert Hellinger nos lo había dicho, pero ahora lo comprobamos, de hecho, que toda constelación tiene efecto sobre otros, para otros, y que primero se van a sanar otros, y cuando otros estén sanados por esta constelación, el cliente se va a sanar. Eso es algo muy impresionante y realmente bonito, que nos hace comprender en lo concreto qué es lo que nos dicen en cuántica, lo que es el amor que hace que estamos en interconexión con todos y todo lo que hacemos tiene efecto para todos y que estamos continuamente en dar y recibir, continuamente. Entonces, sí, que el que se constela a todos los que hoy dicen que se ponen en conversación paralela, o viendo un vídeo o en la misma, en presencial, en paralelo, esas personas reciben del cliente todas las fuerzas de sanación, todo el movimiento de sanación que va a haber en esa constelación, lo reciben. Luego vemos que poco a poco se sanan y cuando están sanados, el equilibrio entre dar y recibir hace que de esas personas fluye una nueva fuerza que permite que el cliente termine de sanarse. Entonces es ese movimiento de dar y recibir de la sanación misma, claro, que se produce en las constelaciones. Entonces, la gente recibe lo que necesita. Vos sabés, Brigitte, que cuando yo comencé con las constelaciones, bueno, yo tengo una historia bastante compleja y eso me ayudó a ser quien soy hoy. Y hay gente que se sorprende porque de tal padre y tal madre con tanto desprecio, pude hacer cosas con ese desprecio. Entonces, al comienzo, cuando yo comencé con las constelaciones, solamente venían consultantes con temas de mamá y papá. No había otro tema. Sí, cierto. Sí. También fue un poco el descubrimiento que nuestra vida está totalmente vinculada a papá y mamá. Y que claro, físicamente de los cromosomas y de la por igual. Pero también, pues poco a poco vemos que si yo no consigo tomar a mis padres
quiere decir que yo estoy atrapado muy atrás y igual lo represento en un bisabuelo que me impide ver a mis padres como mis padres. Y entonces tendré que trabajar bastante más allá de mis padres para poder por fin luego aterrizar en mi lugar de hija, ¿no? También los padres tienen su propia historia de sufrimiento. Y si fueron crueles con sus hijos, por ejemplo, la liberación de todos, del hijo y de esos padres, vendrá de poder ir antes a ver qué habían recibido los padres en su herencia, que tenían que pagar por, vengar o repetir, no saber amar de alguien, ¿no? Entonces, eso Sí, nos ha abierto necesariamente a todas las generaciones anteriores. es maravilloso. Y en este caso, también poniendo amor, ¿no? Sin juzgar, sin criticar y Sí, decir sí a todo tal cual fue y sí sí. a todo tal cual es. O sea, eso también es amor, decir sí a todo tal cual fue, ¿no es cierto, Brigitte? Lo es, totalmente, lo es. Y mira, hay una cosa que Hellinger hizo por primera vez en Buenos Aires en el 2007, que era como un ejercicio para tomar a los padres, aunque tengas muchísima dificultad para tomarlos, ¿no? Y para mí fue tan bello este ejercicio que me abrió nuevos horizontes entonces. Y era decir, mira, mira a ese hombre, esa mujer, juntos sexualmente te engendraron. Eso primero es importante, la relación sexual, poder aceptarla de los padres. Y luego, si tú existes, es porque ellos son tus padres. Si tú quieres otros padres, ya no eres tú. Entonces, ese hombre y esa mujer te hicieron. Y eso les ha transformado en tus padres. Todo lo demás, educarte, enseñarte cosas, eso lo podía haber hecho otra persona. Por lo tanto, lo esencial para los padres es dar la vida. Nada más, nada más. Quiere decir que si estás viva hoy, lo han hecho muy bien como padres, que han sido perfectos como padres. Eso eran las palabras de Hellinger. A personas que tenían gravísimos conflictos con sus padres. Pero se habían situado a un nivel como más filosófico, más existencial. Pues sí, sí, estoy vivo gracias a estos dos padres. Todo lo demás es secundario. Y en el fondo me han dado más de lo que yo necesitaba. Y con esa especie de, no sé, meditación o reflexión sobre los padres, muchos conflictos emocionales de resentimiento, de trauma incluso, desaparecen o disminuyen mucho, pierden mucha fuerza. Y la persona empieza a ver a sus padres de otra manera, como los únicos que podían ser sus padres. Y Porque nada, generalmente queremos que tenemos como esa fantasía de que los padres tienen que ser como nosotros queremos que sean con nosotros. Y ahí está el error. Ahí está ya, el tema del sufrimiento. no. Además, nuestros padres eran jóvenes en general cuando nos tuvieron. Y si Ujú. podemos recordar cómo éramos a esa edad, pues qué poca madurez tenía, qué estrechez tenía, qué impulsos tenía, pues vale, yo y mis padres también. A la misma esa edad, pues uno tiene mucha fuerza, mucha energía, con lo cual va a transmitir mucha energía al hijo. Por eso la naturaleza nos hace ser padres jóvenes. Pero lo demás, nosotros lo vamos adquiriendo. Realmente. Mira, acá Lili hace una pregunta de lo que estamos hablando, obviamente, pero bueno, dice, pregunta, ¿cómo reparar el daño causado que ya he recibido por ser yo la excluida? Mm.
está en niña, ¿no? O sea, diciendo me Porque excluyeron, pero además, el daño, porque no el gran regalo que has recibido, eso te hace diferente. Mira, los traumas, porque eso es un trauma, los traumas podemos reaccionar de dos maneras. Ir de víctima toda la vida. Bien, vale, entonces no habrá solución en tu vida. Eso lo decides tú. O decir, bien, pues es lo que me ha tocado. Si miro el mundo, ¿quién no ha vivido traumas? ¿Quién ha vivido feliz con sus padres, con facilidades económicas, sociales, intelectuales? ¿Quién? Poquísima gente en el mundo. Bien, ¿qué hace la gente? Puedo ver que la gente que crea algo al servicio de los demás es alguien que ha ido superando las dificultades que le ha tocado. Que incluso los que mayor traumas tenían y los han ido superando son los que más crean al servicio de los demás. Por lo tanto, solo es rendirme, es lo que me toca. Es lo que me toca. Y hoy tenemos una suerte extraordinaria de vivir en un siglo donde hay terapias de traumas, donde ya podemos decidir dejar de ser víctimas y utilizar todas esas terapias que poco a poco nos liberan y nos transforman. Y descubrimos al cabo de un tiempo que agradecemos ese trauma, que agradecemos esas condiciones de vida tan difíciles. Cuando ya nos han transformado, cuando ya hemos recibido a cambio de nuestra entrega regalos inmensos, solo podemos decir gracias a la desgracia que vivimos. Porque es la desgracia que nos ha dado una fuerza más allá de lo común. Y sobre todo una fuerza de saber escuchar, de saber ayudar a los demás, porque nosotros hemos pasado por precisamente todo un camino difícil y gracias a ese camino difícil sabemos ayudar, sabemos escuchar, como ahí, tú. ahí aparece la empatía, ¿no? Como tú. Sí, Gracias. la intuición, la resonancia, saber aportar. Qué maravilloso, qué regalo nos dejó Hellinger, ¿no? Y qué regalo hermoso estás brindando vos también, Brigitte. La verdad que tenés claridad, paciencia. ¿Siempre fuiste así, pausada, tranquila, Ah, con el bueno, tiempo? a ver, sí, como profesora, los alumnos que más me interesaban eran los que fracasaban. Me dedicaba a ellos hasta que al cabo de un mes ya triunfaban. Los que iban muy bien, les decía, bien, tú puedes solo, entonces mira, te pongo tu plano, tal, hazlo tú solo. Yo me voy a dedicar a los que no pueden. Entonces sí, he tenido siempre ese interés para los que tenían menos suerte que los demás. Sí, sí, Impresionante. así. Bueno, acá te voy a hacer una pregunta, yo tomo algunas, ¿no? Obviamente. Isa dice, en mi familia vivimos con muchos asesinatos y los perpetradores quedan libres. ¿Qué tenemos que trabajar para poder ver ese asesinato? Mi niño de 17 años y el muchacho que lo hicieron quedó libre también. Ya este es otro tema ya, ¿no es cierto? O sea, si todos tenemos atrás una historia de asesinatos, perpetradores, perpetrados, pasamos por todo, ¿no, Brigitte? Eso es, sí. Entonces hay que saber que hay dos dinámicas. Una que es yo como tú o yo por ti, que es que yo voy a hacer lo que tenías que haber hecho. Con una víctima de nuestra familia. Va a haber descendientes que van a decir yo como tú, buscando la muerte. Y yo Claro. por ti, que dice yo te voy a vengar. Yo. Y en la familia del perpetrador exactamente lo mismo. Eso,
mientras no se reincluye la víctima en la familia del perpetrador o el asesino en la familia de la víctima. Cuando, quizá al cabo de los años o de las generaciones, la familia de la víctima es capaz de reintegrar el violador, el asesino, entonces ya es como un salto cuántico en las dos familias, incluso más allá, en toda la sociedad, de integración, de respeto, de más amor, en vez de ya se corta la necesidad de vengar o de matarse, de excluirse o de provocar sufrimiento, ¿no? Y en la familia del asesino es lo mismo. Cuando alguien tenga la dignidad de recordar a las víctimas, entonces también esas dos familias viven un enorme salto cuántico, una enorme transformación. Bert Hellinger, cuando trabajaba en Londres en cárceles con asesinos, con casos serios, les pedía que tuvieran en su celda siempre la foto de la víctima, que estuvieran viviendo desde entonces la reparación en su corazón. Incluir a la víctima en sus vidas ya. Entonces, es un enorme esfuerzo a nosotros, hijos de víctimas o familiares de personas asesinadas, reincluir, o sea, incluir a los asesinos. Pero es lo que va a traer la paz a la familia, a la nuestra en particular. Respetar. Entonces, cuidado, se trata de mismo. Quiere decir, no... a ver, lo que quiero decir, tú has estado, necesitas pagar, ir a la cárcel o vivir las consecuencias de tu asesinato tal y como la define la sociedad, la sociedad en la que estás. Pero yo te respeto, yo te amo. Eso es incluir, independientemente de lo que hayan hecho. Tengo un amigo fiscal que nos contó que de vez en cuando, o sea, cuando a uno le da un fuerte, le dice a la vez, recuerda que eres un buen hombre, que no pierda la dignidad. Y precisamente la dignidad es asumir las consecuencias de mis actos, reparar el daño que he hecho, respetándome y respetando a los demás. Entonces nosotros, que solemos ver a los perpetradores así, aprender a respetar a cada ser humano como es, como ser humano. Y después los actos ya son asunto de ellos. Pagar las consecuencias de sus actos, ¿no? Y vos sabés que me hiciste acordar, me vino ahora a la memoria, yo hace 10 años quería ir a trabajar a la cárcel de mujeres, pero nunca lo logré, no pude, porque yo pensaba que quizás si se conectan, en ese momento pensaba, ¿no? Con esta técnica, puede haber personas que les guste o no, pero yo sentía esto que estabas diciendo, yo sin saber lo que habías dicho de Hellinger, ¿no? Y yo sentía esa necesidad de ir a las cárceles y nunca lo pude conseguir. Y, y creo que mucha gente, porque muchas personas creen que las constelaciones solamente son para personas que tienen mucho dinero, ¿viste qué pasa? Pero yo creo que tiene que haber en todos lados consteladores que ayuden a personas que están excluidas por lo que han hecho en su vida. O sea, uno no va a ir a ser El Salvador, pero como colaborar, ¿no? Sí, sí. Es muy útil. Hay gente que va, ¿verdad? En las cárceles. Es muy, muy útil. Entonces, es necesario establecer un dar y recibir. Claro. Pero acorde al nivel económico de cada persona o de lo que podría devolver. Y ya está. No tiene por qué ser carísimo. Claro. ¿No?
que ser acorde a lo que la pueda dar a cambio. Porque no dar, en general, provoca que la terapia no sirve para nada. Exacto. Exacto. No doy nada, todos tienen que solucionarme el tema, yo no hago nada, no pongo ni dinero ni nada, o sea, solucionenme la vida, vendría a ser. Sí. Y si no, mira, otra manera, yo lo he visto con amigos, ¿no? Le ofreces a un amigo para entrenarte, hacerle constelación, pero luego no quieres cobrarle nada. El amigo dice, bueno, mira, interesante, pero para mí no me ha servido. Sí. Por su dignidad, inconscientemente se tiene que proteger. No puede recibir algo importante sin poder contribuir. Y entonces pone la constelación a distancia. Exacto. Mira, te voy a contar algo que sucedió. Hace mucho tiempo yo iba a terapia, yo hacía una vez por semana o cada 2 veces iba a terapia a hablar siempre de lo mismo prácticamente. Y no me entraba en la cabeza ese orden de que después comprendí, lo sentí, no lo comprendí, lo sentí. Entonces, 12 años, un día voy a hacer una constelación y yo dije, ¿qué pasó? Sentí como que se destrabó algo y dije, los 12 años de querer pensar como tenía que ser no me sirvió y vine un día y me acomodó algo, una vuelta de rosca. Entonces yo empecé como a estudiar, a trabajar y como que practicaba ponerle con amigos o gente que no tenía dinero y yo me daba vergüenza cobrar, bueno, toda una historia. Un día me dice mi psicóloga, Claudia, esa pavadita que vos hacés, ¿cómo se llama? Y yo le digo, ¿cómo pavadita? Ah, no, si no cobras nada, para mí es una pavadita, me dijo. Y me quedó tan grabado eso, tan grabado, me dice, no está el dar y el recibir, me dijo. Eso es. Y me quedó grabado eso, por eso me hiciste recordar lo que estás diciendo. Sí. Y Hellinger lo sitúa a nivel de dignidad y es así, para que la otra persona no se sienta en deuda conmigo, perdiendo su dignidad, tiene que poder devolver algo. Sí. Y Freud decía, el cliente que no paga no se permite sanar. No se permite sanar. Qué maravilla. Muy bien. Bueno, hoy tenemos de regalo, Brigitte nos va a regalar una meditación que ojalá que todos puedan hacerla, y si no, después se la recomiendan y la vuelven a hacer sobre este tema tan rico, ¿no? Los excluidos, para que dejemos de sentirnos los pobrecitos, las víctimas y culpar, todos me excluyen. Cuanto más digo, vos me excluís, mi familia me excluye, los novios me excluyen, mi marido, mis hijos, más me voy metiendo en ese pozo negro de exclusión, ¿no es cierto? Sí. Y me impido ver la salida. Porque la salida es, yo les pregunto, ¿y tú a quién excluyes? Bueno, sí, un poquito. Sí. Y, excluir siempre doble entrada, siempre. Por igual, Siempre. ¿quién tú excluyes? Por igual. O sea, entonces vamos a ser más honestos y reconocer. Primero reconocer lo que es. Totalmente. Bueno, pues para hacer esa meditación, ustedes pueden hacerlo con los ojos cerrados o abiertos, como quieran. Vamos a empezar a respirar desde el corazón, desde nuestro corazón físico, allí, detrás, en nuestra caja torácica, allí. Respiramos desde el corazón, como si tuviéramos los pulmones en el corazón. Respiramos desde el corazón. Empezamos a sentir más calma. Empezamos a sentir paz en nuestros pensamientos. Una sonrisa está emergiendo de cada una de nuestras células.
Y desde el corazón miro el mundo. Veo que me cuesta mirar el mundo. Me abro a mirar más allá de lo que suelo mirar, más allá de mi zona de confort. Miro más lejos, miro allá en esa oscuridad, miro allá donde hay tantos conflictos, miro allá donde son tan distintos, tan distintos. Desde el corazón miro a los diferentes. Siento que me cuesta. Y ahora me rindo. Os veo. Veo vuestras fidelidades como las mías. Veo vuestras emociones como las mías. Veo vuestras necesidades como las mías. Todos diferentes, todos iguales. Y ahora siento que los miro a todos con sonrisa. Miro de una manera diferente. Solo veo ojos, ojos. Y solo puedo sintonizarme con los ojos. Solo ojos. Y les digo, os amo. Mirando los ojos no veo los actos de cada uno. Les digo, dejo con cada uno sus actos y sus responsabilidades. Gracias a cada uno por ser como es. Y me doy las gracias por ser como soy. Uno más y diferente como vosotros. Respirando desde el corazón. Siento que me he ampliado, me he expandido. Veo el mundo mucho mayor que antes. Me entrego al universo y a su grandeza. Ahora lo veo todo.
Gracias, Claudia. Gracias, Brigitte. Qué emocionante poder ver sin juzgar, sin criticar, sin tratar a nadie de pobrecito, simplemente mirar en cada uno el amor. Sí. Había una frase de Hellinger que para mí ayuda mucho a comprender eso, que decía, mira, nadie elige su destino. Víctimas y perpetradores son como los guantes de una misma mano. Son todos necesarios y nadie elige su destino. Eso es muy grande, poder decir a un perpetrador, honro tu destino. Eso te ha tocado a ti, por lo tanto me salva a mí de ser tú. Bueno, Brigitte, en agosto te tenemos acá por Argentina, el 5, creo, el lunes 5, si no me equivoco, es la primera fecha. 5, 6, 7, 8, ahí voy yo, 8, Vale. jueves. Mirá que te voy a buscar para una foto, Brigitte, me la tengo que traer la foto, ¿eh? Quiero una foto contigo. Mucho gusto, mucho cariño y es un honor haberte conocido. Me encanta poder dialogar así contigo. Me emociona mucho tu amorosidad. Te agradezco un montón por este rato hermoso donde me dejó tan sensible y llena de amor. Así que gracias por este rato que va a ser una bendición para todos. Gracias, Brigitte, nos vemos. Hasta pronto y gracias.